Hola, en este vídeo, en el contexto de una revisión sistemática de literatura, lo que vamos a ver es el problema que se plantea cuando tenemos más de dos evaluadores haciendo la selección de las referencias que vamos a incluir en nuestra revisión sistemática. Para poder entender o comprender este vídeo es cierto que necesitáis algunos conocimientos previos, fundamentalmente saber lo que son los criterios de inclusión o exclusión en la fase de screening o de selección de referencias en una revisión sistemática de literatura. También deberíais saber cómo exportar una lista de bibliografía de Mendeley y además cómo añadir referencias a carpetas o ponerles etiquetas dentro de Mendeley. Todas estas cosas os ayudarán a entender las diferentes fases o etapas que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Os recuerdo un poco dónde estamos. Lo que veis aquí en esta imagen es directamente la captura de lo que podríamos estar publicando en un artículo para una revista científica, donde estamos informando de cuál es el proceso de revisión sistemática que hemos hecho. Y en la primera etapa lo que hemos hecho es buscar referencias en determinadas fuentes de información o bases de datos, donde a través de una estrategia de búsqueda aplicado en este caso a Scopus, obtenemos con esa estrategia de búsqueda 152 resultados. Usando una estrategia de búsqueda análoga en otro proveedor, en este caso Web of Science, podría ser Google Scholar, podría ser Medline, podría ser eXplore o cualquier otro tipo de bases de datos, obtenemos 206 resultados. Algunos de ellos están repetidos, por tanto los mandamos a un gestor de referencias bibliográficas. En este caso la pantalla que veis es de Mendeley, podéis usar EndNote, podéis usar Zotero o cualquier otro programa para gestionar estas referencias. En este programa comprobamos si hay duplicados y refundimos los duplicados, de modo que al final tenemos 288 referencias únicas. Y estas referencias, que serían posibles referencias interesantes para nuestra revisión sistemática de literatura, va a haber dos personas, un evaluador 1 y el evaluador 2, que van a estar filtrándolas en base al título y el abstract o las palabras claves que aparezcan en la información bibliográfica que os habéis descargado. Esta es la fase de screening. Y después de hacer esta fase, pues tendremos 56 documentos que consideramos que vamos a trabajar, sobre los cuales pues continuaríamos con la fase de análisis y resultados de nuestra revisión. Bien, donde nosotros nos vamos a ubicar es precisamente en esta situación. Tenemos dos personas que han estado diciendo que una referencia puede estar incluida o puede estar excluida usando los criterios de inclusión y exclusión que hemos marcado en nuestro protocolo de trabajo, y una persona ha encontrado 62 artículos o ha seleccionado 62, la otra ha seleccionado 53 y probablemente no todos están incluidos, estos 53 no están incluidos en los 62, sino hay algunos en los que hay acuerdo, otros no hay acuerdo, y tenemos que resumir esta parte. Ese es nuestro problema, que visto de manera más gráfica, pues tendríamos las referencias volcadas por el primer revisor, en este caso JAM, están metidas en una carpeta en Mendeley. Las referencias que ha seleccionado, que ha dicho el segundo revisor, que serían las que cree que deben estar incluidas, estarían en otra carpeta, en este caso sería el revisor EB, y como veis, pues la primera referencia está en los dos, han coincidido los dos en que debería estar incluida. En cambio, en la segunda no la ha incluido Ballard, la ha incluido este autor y la han incluido los dos, pero la segunda de EB no ha estado incluida en este de aquí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la cuarta de JAM, que JM la ha elegido, pero en EB consideraba que no era adecuada. Entonces, lo que queremos hacer es cómo podemos resumir toda esta información. En el fondo, lo que vamos a necesitar informar dentro de nuestro artículo, de nuestro proceso de revisión sistemática, es construir una tabla donde, en el caso de que tengamos dos evaluadores y cada uno de ellos pueda decir se incluye, se excluye esta columna de aquí o estoy dudando, pues tendríamos estas 9 posibilidades o estas 9 celdas que tendríamos que saber cuántos artículos hay incluidos en cada una de ellas. Es decir, aquellos conjuntos de referencias donde los dos evaluadores han coincidido que deben estar incluidas, de modo que nos las quedaríamos. Aquellos donde uno dice que seguro y el otro está dudando, que serían este conjunto que estamos marcando en verde, serían los 3 conjuntos de celdas donde todas sus referencias acabarían incluyéndose en nuestra revisión. Luego tenemos una serie de celdas donde también están marcando en cierto grado el acuerdo, que es aquellos donde los dos han dicho que no deben estar incluidas o donde uno dice que no y el otro duda. Todas estas para nosotros serán referencias que no vamos a incluir en nuestra referencia. Sin embargo, hay un conjunto de referencias que son las que tenéis marcadas en estas celdas o que acabarían marcadas en estas celdas en amarillo, donde o bien los dos dudamos o uno dice que sí y el otro dice que no.
Entonces estas lo que tendríamos es que poder seleccionar, poder encontrarlas, poder tener ese listado de las referencias para que los dos evaluadores pudieran volver a pensar en ellas, pudieran debatir ellas y en este caso ya juntos, no de manera independiente, juntos acordaran si al final se incluyen o se excluyen del proceso de revisión. Ese es el proceso que daría, o esa sería la etapa que daría final al proceso de screening o de selección de las referencias iniciales antes de pasar al análisis de contenido del mismo. Cuando tenéis pocas referencias, obviamente esto lo podéis hacer más o menos a ojo. Tenéis dos listas, un poquito como lo que hemos visto aquí, ¿no? Si solo tuviéramos estas referencias, no hubiera más, solo las que tenéis en la pantalla, pues por inspección visual podéis ver cuál está en un sitio, cuál no está en otro, en cuál coinciden los dos, y con esto prácticamente podríamos resolverlo todo. Sin embargo, cuando tenéis un conjunto elevado de referencias, que pueden ser a partir de 25, 30, 50 referencias, y muchas veces vais a estar manejando bastantes más, esto pues no es muy eficiente hacerlo a mano o podéis cometer errores. O lo mismo puede ocurrir cuando en vez de 2 evaluadores usáis 3 o 4 evaluadores, donde la cantidad de celdas en esta matriz van a multiplicarse. Para eso podéis contar con la referencia con la ayuda de algunos programas que os pueden facilitar un poquito el proceso. Una forma de hacerlo es a través de Mendeley y en este caso lo que haríamos es utilizar las carpetas que podéis crear en Mendeley y las etiquetas tags que podéis asignar a las referencias para poder agrupar y filtrar las referencias que os interesan y poder saber cuántas están o cuáles están en cada una de las celdas de esta casilla. Una vez identificadas, la ventaja que tenéis de hacerlo en Mendeley es que ya tendríais el listado de referencias etiquetadas allí, de modo que luego ya las podríais usar para vuestras citas o para vuestro posterior trabajo dentro de la revisión de literatura. La otra alternativa que podéis hacer es exportar todas las referencias a Excel y utilizar las tablas dinámicas como una forma de poder reagrupar las referencias y poder reconstruir cuáles son los valores que tendríamos que poner en cada una de estas celdas. El único problema es que una vez identificadas cuáles son aquellas que teníamos dudosas y queremos seguir incluyendo, luego tendríamos que volver a nuestro gestor de bibliografía y etiquetar allí cuáles son el resultado del análisis que hemos hecho en Excel. Quizá la construcción de las celdas o el identificar qué referencias están en cada una de las celdas sea un poquito más lento en Mendeley que en Excel, mucho más lento cuando tenéis muchas o cuando hay más evaluadores. En las tablas dinámicas de Excel para eso es muy eficiente. Sin embargo, lo que luego ganáis es que una vez estáis en Mendeley, las referencias ya las tenéis etiquetadas y podéis continuar con todo el proceso de trabajar con las referencias en el gestor de bibliografía. Mientras que en Excel luego tendríais que los resultados obtenidos de alguna forma etiquetarlos en Mendeley. Bueno, yo creo que en este momento creo que sois capaces de saber qué es lo que necesitáis para poder analizar cuál es el acuerdo entre evaluadores en un proceso de selección de referencias dentro de una revisión sistemática de literatura y si quisierais podríais hacer el análisis manual de las referencias en las cuales no hay acuerdo y también tenéis una visión general de cómo podríais utilizar o Mendeley o una hoja de cálculo como herramientas para intentar automatizar el proceso de identificar las celdas de esta matriz de acuerdo entre revisores.